La luz de las velas bailaba sobre la vajilla de plata, mientras las risas resonaban por el comedor del restaurante Casa Lucía. Recuerdo que sujetaba mi copa de cava con demasiada fuerza, observando cómo subían las burbujas mientras intentaba calmar el temblor en mi pecho. Se suponía que esta noche celebraríamos el amor, nuestro amor, rodeados de las personas que importaban. La mano de Miguel descansaba sobre mi muslo por debajo de la mesa, una suave promesa de seguridad. Le creí. Nos creí. Su padre se levantó para hacer un brindis. La sala quedó en silencio, las copas suspendidas en el aire. Me preparé para algo formal, un poco seco, quizás incluso una bienvenida reacia a la familia. En cambio, alzó la voz y soltó una retahíla de palabras venenosas, cada una más afilada que la anterior. Aprovechada, oportunista, una mujer que vio una cuenta bancaria, no a un hombre. Mi cara se enrojeció, no solo de vergüenza, sino de incredulidad. Risas. Hubo risas. No solo de extraños, sino de mi prometido. Se rió entre dientes. Se rió, como si su padre no me estuviera destrozando con cada sílaba. Busqué su mirada, suplicando un gesto, una palabra, cualquier señal de que detendría esto, de que me defendería. Pero no lo hizo. Bebió su vino y se reclinó, como si estuviera viendo un espectáculo. Sentí que mis pulmones se colapsaban. El calor abandonó mi cuerpo, dejando solo una fría determinación. La sala se desvaneció. Las risas se apagaron. Me quité el anillo del dedo y lo coloqué junto al postre intacto. Nadie lo notó al principio, pero cuando me levanté y me fui sin decir una sola palabra, se hizo el silencio. No del tipo que invita a preguntas, del tipo que las responde. La Alameda estaba desierta cuando salí del restaurante. Madrid dormía bajo un cielo estrellado mientras mis tacones repiqueteaban contra el pavimento. No sabía a dónde iba. Solo sabía que cada paso me alejaba de la humillación. Tomé un taxi en Gran Vía y le di la dirección de mi apartamento en Malasaña. El conductor intentó hacer conversación, pero mi silencio debió comunicarle todo lo necesario. Al entrar en mi pequeño piso, me quité los pendientes que mi madre me había prestado para la ocasión. «Para que brilles, Lucía», me había dicho esa tarde. Qué ironía. Había brillado, sí, pero como objetivo de burlas. En el espejo del recibidor vi a una extraña. Una mujer en un vestido color burdeos, maquillaje corrido y ojos vacíos. ¿Dónde estaba la Lucía que había entrado al restaurante hace unas horas? ¿La que creía en promesas? ¿La que pensaba que el amor era suficiente? La realidad me golpeó como una ola. No era solo el insulto de su padre. Era la traición de Miguel. El hombre que me había jurado protección, comprensión y respeto, había elegido el silencio. Peor aún, había elegido la complicidad. Mi teléfono empezó a vibrar en el bolso. Su nombre iluminaba la pantalla. Lo silencié. No quería explicaciones. No quería disculpas. Quería que el tiempo retrocediera hasta ese momento en que podría haber dicho, «Basta, papá». Pero había elegido la comodidad del silencio, su silencio, mientras el mío sangraba como una herida abierta. Me senté en el borde de la cama y contemplé el espacio vacío donde solía estar su almohada. En ese momento, comprendí que el amor no es solo palabras bonitas y momentos felices. Es defensa. Es protección. Es estar dispuesto a incomodarse por el bienestar del otro. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana. En algún lugar de Madrid, él estaría llamando, tal vez llorando, tal vez enfadado, pero lo que no entendía era que yo no estaba huyendo, no me estaba escondiendo, simplemente había elegido no quedarme. Y hay una diferencia. Pasé la noche en vela, repasando mentalmente cada momento, cada señal que había ignorado, las pequeñas bromas a mi costa, los comentarios despectivos de su madre que él suavizaba, las veces que me hizo sentir que tenía que ganarme mi lugar a su lado. Los llamaba peculiaridades entonces. Ahora los llamo señales de advertencia. Cuando el amanecer tiñó mi habitación de dorado, tomé una decisión. No habría explicaciones. No habría segundas oportunidades. A veces, el silencio dice más que cualquier palabra, y mi silencio sería mi última declaración. Me senté al borde de la bañera, todavía con el vestido burdeos que había elegido para la cena de compromiso. Las lentejuelas me arañaban la piel.
Mi teléfono vibraba violentamente sobre el lavabo. Una letanía de llamadas perdidas y mensajes sin leer. 187. Los conté, entumecida, como quien cuenta grietas en una pared mientras el techo se derrumba. Cada mensaje de Miguel se difuminaba con el siguiente. ¿Dónde estás? Háblame. No fue así, pero el silencio que le regalé sonaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera haberle gritado. No quería explicaciones. Quería recuperar el momento en que él podría haber detenido a su padre, colocado su mano sobre la mía y dicho, suficiente, pero eligió la comodidad del silencio, su silencio, mientras el mío sangraba como una herida por todo el suelo. Lancé el teléfono al cesto de la ropa sucia y caminé hacia la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban con cruel indiferencia. En algún lugar, él probablemente estaría caminando de un lado a otro, llamando de nuevo, quizás llorando. Pero lo que no entendía era que yo no estaba escapando. No me estaba escondiendo. Simplemente había elegido no quedarme. Y hay una diferencia. La mañana siguiente, Carmen, mi mejor amiga desde el instituto, apareció en mi puerta con café y churros. No hizo preguntas cuando vio mis ojos hinchados y el anillo ausente. Simplemente me abrazó y dijo, «Cuéntamelo cuando estés lista». Nos sentamos en mi pequeño balcón que daba a la calle Fuencarral. Abajo, la vida continuaba. Vendedores abriendo sus tiendas, estudiantes corriendo hacia el metro, parejas paseando de la mano. El mundo no se había detenido, aunque el mío se hubiera desmoronado la noche anterior. Su padre me llamó cazafortunas delante de todos, finalmente dije, rompiendo el silencio. Y Miguel se rió. Carmen apretó mi mano. No necesitaba decir más. Ella había estado allí cuando conocí a Miguel en aquella exposición de arte en el Matadero. Ella había visto cómo florecimos juntos, y ahora estaba aquí, recogiendo los pedazos. ¿Sabes qué es lo peor?, continué. No es que su padre me insultara, es que Miguel eligió su aprobación sobre mi dignidad. Mi teléfono seguía sonando. Carmen lo miró con preocupación. ¿Cuántas van ya? Perdí la cuenta después de las 187, respondí, mordiendo un churro sin realmente saborearlo. Ese día, Carmen me ayudó a hacer algo que nunca pensé que haría, cambiar la cerradura de mi apartamento. No porque creyera que Miguel entraría a la fuerza, sino porque necesitaba un acto tangible, algo físico que simbolizara el corte. Mientras el cerrajero trabajaba, yo recogía las pocas pertenencias que Miguel había dejado. Un cepillo de dientes, una camiseta del Atlético de Madrid, algunos libros. ¿Quieres que los tire?, preguntó Carmen. Negué con la cabeza. Los guardaré en una caja. Quizás algún día pueda devolverlos sin que me duela. Esa noche, después de que Carmen se fuera, me senté en mi sala a oscuras. El silencio era ensordecedor. Encendí la televisión solo para tener ruido de fondo, pero las imágenes pasaban frente a mí sin que las registrara realmente. A la mañana siguiente, cuando salí para ir al trabajo en la galería de arte, encontré un ramo de rosas rojas frente a mi puerta, sin tarjeta. No necesitaba una para saber quién las había enviado. Las dejé allí. En la galería, mis compañeros notaron mi estado, pero respetaron mi silencio. Me sumergí en el trabajo, catalogando nuevas piezas para la próxima exposición. El arte siempre había sido mi refugio, incluso antes de Miguel. Ahora, volvía a hacerlo. Al mediodía, recibí un mensaje de su hermana, Sofía. A diferencia de sus padres, Sofía siempre me había tratado con cariño. Lucía, lo siento mucho. Mi padre no tenía derecho. Miguel está destrozado. Por favor, háblale. No respondí. No porque no apreciara sus palabras, sino porque no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle que no era solo el insulto, sino la acumulación de pequeños momentos en los que Miguel había elegido la aprobación de su familia sobre mí? Durante la siguiente semana, las llamadas disminuyeron, de 187 a 50, luego a 20, luego a 5 diarias. Los ramos de flores continuaron llegando. Los dejé todos en el pasillo. El viernes, 10 días después de la cena, recibí una carta. No un mensaje, no un email, una carta real, escrita a mano. La caligrafía de Miguel, ligeramente inclinada hacia la derecha, llenaba 2 páginas. Hablaba de arrepentimiento, de vergüenza,
de cómo el miedo a su padre lo había paralizado. Decía que me amaba, que siempre lo haría, que haría cualquier cosa para recuperarme. La guardé en el mismo cajón donde había puesto su cepillo de dientes y su camiseta. Algunas cosas necesitan tiempo, otras simplemente necesitan terminar. Esa noche bloqueé su número. No por rabia, no por venganza, sino por sanidad. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para recordar quién era antes de nosotros. Al día siguiente, compré un cuaderno nuevo. En la primera página escribí cosas que aprendí cuando se rompió el silencio. Y comencé a escribir. No sobre Miguel, no sobre la cena, sino sobre mí, sobre la mujer que había sido y la que quería ser, sobre el valor del respeto, sobre la diferencia entre amar y idolatrar, sobre cómo a veces el acto más valiente no es hablar, sino elegir a quién escuchar. Los días pasaron en extraños fragmentos. Dejé de medir el tiempo por horas y comencé a medirlo por respiraciones, aquellas que dolían menos cada vez. La gente habla del desamor como si fuera una ruptura limpia, pero el mío era irregular, lento, de esos que se retuercen y giran antes de finalmente romperse. Un mes después de la cena, regresé a mi rutina en la Galería de Arte de Chueca. Las paredes blancas y los espacios abiertos me daban una sensación de control que necesitaba desesperadamente. Me sumergía en el trabajo, explicando a los visitantes el simbolismo detrás de un óleo abstracto o la técnica utilizada en una escultura de bronce. En esos momentos, cuando hablaba de arte, el mundo se simplificaba. No había traición, no había silencio cómplice, solo color, forma y significado. Marisol, la dueña de la galería, me observaba con ojos preocupados. Un día, mientras cerrábamos, me detuvo. Lucía, llevas semanas aquí como un fantasma, presente pero ausente. ¿Quieres hablar de ello? No lo había contado a nadie en el trabajo, pero Marisol, con su pelo canoso y sus manos siempre manchadas de pintura, tenía esa manera de mirar que te hacía sentir que podías confiar. Le conté todo, desde el brindis humillante hasta las rosas abandonadas en el pasillo. Mi abuela tenía un dicho, dijo después de escucharme: el silencio de quien amas duele más que los gritos de quien odias. Sus palabras resonaron en mí. No era solo que Miguel no me hubiera defendido, era que su silencio había hablado volúmenes sobre lo que realmente valoraba. Esa noche, llegué a casa y saqué el cuaderno donde había estado escribiendo. Releí mis entradas anteriores, no con nostalgia, sino con claridad. Reproduje cada momento de nuestra relación. Cómo me había enamorado de su pasión por la arquitectura, de la manera en que veía belleza en estructuras que otros pasaban por alto, cómo nuestras conversaciones fluían hasta altas horas de la madrugada, mientras compartíamos sueños sobre viajar a Sudamérica, quizás a Chile o Argentina, para ver las mezclas de estilos coloniales y modernos. Pero también recordé las advertencias que ignoré, las bromas despectivas, la forma en que suavizaba los comentarios mordaces de su madre, las veces que me hizo sentir que tenía que ganarme mi lugar a su lado. Los llamaba peculiaridades entonces. Ahora los llamaba señales. Mi terapeuta me dijo una vez que el amor sin respeto es solo dependencia disfrazada. No la entendí entonces. Ahora, sus palabras resonaban en el silencio. Comencé a escribir de nuevo, pequeños fragmentos de mí misma en un cuaderno que una vez compré para nuestros votos matrimoniales. Resultaba poético, de alguna manera. No solo estaba llorando por él, estaba desaprendiéndome a mí misma. Y en el desenredo encontré un nuevo hilo, uno que pertenecía solo a mí. Una mañana de sábado, decidí hacer algo que había estado postergando: cambiar el recorrido de mi rutina matutina. Durante 2 años, había corrido por el Parque del Retiro siguiendo siempre la misma ruta, la que Miguel y yo habíamos establecido juntos. Ese día, tomé un camino diferente. Me aventuré hacia el Jardín Botánico, un lugar al que nunca íbamos porque a él no le interesaban las plantas. Mientras corría entre árboles centenarios y flores cuyo nombre desconocía, sentí una ligereza que no había experimentado en semanas. No era felicidad, no exactamente. Era libertad. La libertad de elegir un camino por el simple hecho de que yo quería recorrerlo. Esa tarde, cuando Carmen vino a visitarme, notó el cambio. «Hay algo diferente en ti», dijo estudiándome. «No sé qué es, pero pareces más tú». Le sonreí.
Estoy desaprendiendo patrones, respondí, y aprendiendo otros nuevos. Hablamos sobre sus clases de baile flamenco, sobre el nuevo restaurante peruano que había abierto cerca de Lavapiés, sobre cualquier cosa excepto Miguel. No porque fuera un tema prohibido, sino porque, por primera vez, no era el centro de mis pensamientos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Sofía, la hermana de Miguel. Me invitaba a tomar un café. Sin presiones, sin Miguel, solo nosotras, decía. Dudé. Parte de mí quería cortar todos los lazos con esa familia, pero otra parte recordaba las tardes que pasamos juntas, cómo me había enseñado a hacer la tortilla de patatas perfecta, cómo nos reíamos de las mismas tonterías. Acepté. Nos encontramos en una cafetería lejos de nuestros barrios habituales, un terreno neutral. Cuando la vi entrar, con su característica bufanda roja y su sonrisa cautelosa, sentí una punzada de nostalgia, no por Miguel, sino por la amistad que habíamos construido. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. No sabía si lo harías. Yo tampoco, admití. Hablamos de cosas triviales al principio, el clima, su trabajo en la editorial, mi exposición próxima en la galería, pero ambas sabíamos que no estábamos allí para hablar del tiempo. Mi padre es cruel, dijo finalmente, mirando su taza de café. Siempre lo ha sido. Su aprobación tiene un precio que nadie puede pagar. Y Miguel creció aprendiendo a reír para sobrevivir, incluso ante el dolor ajeno, especialmente ante él. Sus palabras no lo absolvían, pero cosieron algo en mí. No perdón, eso tomaría años, sino comprensión. Y a veces, eso es más poderoso, porque la comprensión nos enseña que no fracasamos, simplemente elegimos no caer más. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Sofía. Nunca lo había visto tan feliz como cuando estaba contigo. Parecía liberado de algo. Asentí, sin saber qué decir, porque era cierto. En nuestros mejores momentos, cuando estábamos solos, lejos de la influencia de su familia, Miguel era diferente, más auténtico, más vulnerable. Está roto, dijo ella, pero tú también lo estabas después de esa noche. Y por primera vez, alguien vio ambas verdades a la vez. Nos despedimos con un abrazo. No sabía si volveríamos a vernos, pero me alegré de haber venido. No por Miguel, sino por mí, por la mujer que estaba aprendiendo a ver el panorama completo sin perder de vista su propio valor. Esa noche, escribí en mi cuaderno: el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. No sabía si algún día podría perdonar completamente a Miguel, pero estaba empezando a perdonarme a mí misma por haber amado a alguien que no supo defenderme cuando más lo necesitaba. Y en ese acto de autocompasión encontré algo inesperado: esperanza. No para nosotros, sino para mí. Esperanza de que el amor, cuando llegara de nuevo, vendría con respeto, con valentía, con voces que se alzarían en mi defensa, no con silencios que me abandonarían en mi caída. Sofía me llamó 2 semanas después de nuestro café. Su voz se quebró antes incluso de decir hola. La invité a mi apartamento, algo que no había hecho desde la ruptura con Miguel. Mientras preparaba té de hierbabuena en mi pequeña cocina, observé cómo recorría con la mirada el espacio que una vez había compartido con su hermano. Los huecos eran evidentes. Donde antes había fotografías nuestras, ahora colgaban láminas de Miró que había comprado en el rastro. Donde estaba su colección de libros de arquitectura, ahora se alineaban mis novelas favoritas de Almudena Grandes y Laura Restrepo. «Has cambiado cosas», comentó, aceptando la taza humeante. «Todo cambia», respondí simplemente. Nos sentamos junto a la ventana que daba a la calle. El barrio de Malasaña bullía de vida incluso en un martes por la tarde. Jóvenes con guitarras, turistas desorientados, vecinos que se saludaban con familiaridad. Madrid, siempre en movimiento, siempre ruidosa, como un corazón que no sabe detenerse. «Miguel ha dejado el estudio de arquitectura de papá», dijo finalmente. «Ha aceptado un trabajo en Barcelona». La noticia me golpeó de una manera que no esperaba. No con dolor, sino con sorpresa. Miguel adoraba Madrid. Siempre decía que era la única ciudad donde podría vivir, que cada calle contenía una historia que quería contar a través de sus diseños. ¿Barcelona? ¿Por qué?», Sofía suspiró.
Después de lo que pasó, las cosas en casa han sido insoportables. Mamá llorando por la ruptura, papá furioso porque Miguel permitió que te fueras, como si fueras una posesión. Hizo una pausa. Miguel finalmente le plantó cara. Le dijo cosas que llevaba años guardándose. Imaginé la escena. Miguel, siempre conciliador, siempre buscando la aprobación paterna, finalmente rompiendo el patrón. Parte de mí sintió una punzada de orgullo. Otra parte se preguntó por qué no pudo hacerlo cuando estábamos juntos. Su padre siempre ha sido así, continuó Sofía. ¿Recuerdas a Alicia, mi cuñada, la esposa de Javier? Asentí. La había conocido brevemente en una cena navideña. Una mujer tímida que apenas hablaba. Lleva 10 años soportando comentarios sobre su peso, sobre cómo educa a sus hijos, sobre su trabajo como enfermera. Un trabajo de servicio, dice papá, como si fuera algo vergonzoso. ¿Y Javier no dice nada? Javier es igual que Miguel era. Ríe, minimiza, cambia de tema. Sofía tomó un sorbo de té. Pero Miguel ya no. Desde que te fuiste, es como si algo se hubiera roto en él. O quizás, arreglado. Sus palabras no absolvían a Miguel, pero me ofrecían un contexto que no había considerado completamente. Siempre había visto a sus padres como personas frías, distantes, pero nunca entendí completamente la dinámica familiar, cómo el miedo y la necesidad de aprobación podían silenciar incluso los instintos más básicos de protección. ¿Por qué me cuentas todo esto, Sofía? Dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente. Porque necesitas saber que no fue por ti. Lo que pasó en esa cena no fue porque no te valorara lo suficiente. Fue porque nunca aprendió a valorarse a sí mismo frente a nuestro padre. Una extraña calma me invadió. No era perdón. Eso requeriría tiempo y quizás una conversación que no estaba segura de querer tener. Pero era comprensión. Y a veces, eso es más poderoso. Porque la comprensión nos enseña que no fracasamos. Simplemente elegimos no caer más. ¿Sabes qué es lo más triste? Continuó Sofía. La familia que podríamos haber sido si papá no hubiera envenenado todo. Tú y Miguel. Mis sobrinos jugando con los hijos que algún día tendré. Navidades sin tensión. Cumpleaños sin miedo a decir algo incorrecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La abracé, no por Miguel, sino por ella, por la familia que ambas habíamos imaginado y que ahora existía solo como un eco de posibilidades perdidas. Nunca he tenido una hermana, murmuró contra mi hombro. Durante un tiempo, pensé que tú serías la primera. Esa noche, después de que Sofía se marchara, saqué el álbum de fotos que había guardado en lo más profundo del armario. Pasé las páginas lentamente, observando momentos congelados. Miguel y yo en Toledo, frente a un cuadro de El Greco, en la terraza de un chiringuito en Málaga, con la piel bronceada y sonrisas despreocupadas, en la boda de un amigo, bailando bajo luces tenues. No busqué estos recuerdos con nostalgia romántica, sino con curiosidad arqueológica, como quien examina artefactos de una civilización perdida, intentando entender quiénes fueron esas personas y por qué desaparecieron. Lo que más me sorprendió fue notar cómo, en casi todas las fotos familiares, Miguel parecía ligeramente tenso, una tensión casi imperceptible en la mandíbula, una sonrisa que no llegaba completamente a los ojos. Señales que pasé por alto entonces, concentrada en mi propia felicidad, en mi deseo de ser aceptada. Recordé una cena en particular, 6 meses después de empezar a salir. Su madre había preparado un elaborado cocido madrileño, plato que sabía que no me gustaba especialmente. A los catalanes no os gusta la comida de verdad, había comentado, sirviéndome una porción enorme. Miguel había reído, un sonido hueco que entonces confundí con diversión genuina. ¿Cuántas de estas pequeñas crueldades había soportado Miguel durante toda su vida? ¿Cuántas veces había aprendido que el silencio era mejor que el enfrentamiento? Al día siguiente, llamé a mi propia madre. Vivía en Barcelona, la ciudad a la que ahora Miguel se mudaba. Hablábamos regularmente, pero esta vez necesitaba escuchar su voz de una manera diferente. ¿Estás bien, hija?, preguntó, detectando algo en mi tono. Estoy aprendiendo cosas sobre las familias, respondí. Sobre cómo nos moldean, para bien o para mal. Hablamos durante horas. Sobre mi infancia en el Eixample barcelonés, sobre cómo ella me había enseñado a defenderme,
a alzar la voz cuando fuera necesario, sobre mi padre, que aunque ausente tras el divorcio, nunca había sido cruel, sobre la suerte que tenía de haber crecido en un hogar donde el respeto era innegociable. ¿Sabes qué me dijo tu abuela cuando le conté que me divorciaba?, recordó mi madre. Me dijo: Montse, mejor sola que con quien te hace sentir sola. Al colgar, sentí una gratitud inmensa, no solo por la familia que tenía, sino por la que había evitado tener, porque a veces lo que no elegimos nos define tanto como lo que sí. Se acercaba diciembre y Madrid se transformaba bajo luces navideñas. Las calles de Gran Vía resplandecían con guirnaldas doradas, los escaparates exhibían sus mejores galas y el aroma a castañas asadas impregnaba las esquinas. Siempre había amado esta época del año, pero ahora cada tradición venía cargada de recuerdos. El año anterior, Miguel y yo habíamos paseado por el mercadillo navideño de Plaza Mayor, comprando adornos para nuestro futuro hogar. Ahora esos adornos descansaban en una caja que no me atrevía a abrir. La galería organizaba su exposición anual de invierno, y yo me había sumergido en los preparativos como quien busca refugio en la tormenta. Marisol me había confiado la curaduría completa, un reconocimiento a mi crecimiento profesional que antes habría celebrado con Miguel. Ahora lo celebraba con una copa de vino en soledad, sintiéndome extrañamente completa. Fue en medio de estos preparativos cuando recibí un mensaje de Miguel, el primero en semanas. Estoy en Madrid por el fin de semana. Necesito verte. Hay cosas que debo decirte en persona. Mi primer instinto fue ignorarlo. Había construido una nueva rutina, una donde su ausencia ya no dolía constantemente, pero algo en la simpleza del mensaje, desprovisto de dramatismo o súplicas, me hizo responder. Mañana, 11:00, café comercial. Elegí un lugar público, ruidoso, donde ninguna emoción podría desbordarse demasiado. También elegí la mañana, para tener el resto del día para procesar lo que fuera a suceder. Llegué 10 minutos tarde, una pequeña rebelión contra años de puntualidad ansiosa. Él ya estaba allí, en una mesa del fondo, mirando por la ventana. Parecía más delgado, con una barba incipiente que nunca le había visto durante nuestra relación. Su padre odiaba las barbas. Decía que eran cosa de hippies y vagos. Se levantó cuando me vio, un movimiento automático de cortesía que su madre había inculcado en él y sus hermanos. No nos besamos, ni siquiera nos dimos la mano. Simplemente nos sentamos, dos extraños con demasiada historia compartida. Gracias por venir, dijo finalmente. Asentí, esperando. El silencio entre nosotros era nuevo. Durante años habíamos llenado cualquier espacio con palabras, planes, sueños. Ahora dejaba que el silencio hiciera su trabajo. Me voy a Barcelona la próxima semana, continuó. He aceptado un puesto en un estudio independiente, pequeño, pero hacen cosas interesantes con arquitectura sostenible. Sofía me lo contó, respondí. Parece un buen cambio. Sus ojos mostraron sorpresa. ¿Has hablado con Sofía? Seguimos siendo amigas. Asintió lentamente, procesando esta información. Me alegra. Ella siempre te ha querido mucho. Un camarero se acercó. Pedí un café con leche. Él, un cortado. Otra diferencia. Antes siempre pedíamos lo mismo, como si fuera una prueba de nuestra compatibilidad. Antes de irme, quería devolverte esto. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su abrigo y la colocó sobre la mesa. No necesitaba abrirla para saber qué contenía. El anillo. El que había dejado junto al postre intacto aquella noche. No lo quiero, dije suavemente. Es tuyo. Costó mucho. Nunca fue por el dinero, Miguel. Sus ojos se enrojecieron. Lo sé. Por eso necesitaba verte. Para decirte que tenías razón. Sobre todo. Las palabras que una vez había anhelado escuchar ahora llegaban demasiado tarde. No sentí triunfo, ni siquiera validación, solo una extraña paz. Ese día, en la cena, su voz se quebró. Cuando mi padre empezó a hablar, me quedé paralizado. No era la primera vez que lo hacía, pero nunca tan directamente, nunca tan cruel. Hizo una pausa. Debí haberte defendido. No hay excusa. No, no la hay, confirmé, sin rencor pero con firmeza. Después de que te fueras, cuando finalmente reaccioné y le dije que se callara, que había cruzado una línea, ¿sabes qué hizo? Se rió.
Dijo que solo estaba probándote, que si no podías aguantar una pequeña broma, no durarías en la familia. Algo frío se deslizó por mi espalda. ¿Una broma? ¿Humillarme en público era una broma? Miguel negó con la cabeza. Para él sí. Así funciona su mundo. El respeto hay que ganárselo soportando abusos. Suspiró. Crecí creyendo que así era en todas las familias. Pensé en mi madre, en cómo me había enseñado que el respeto no se gana, se otorga. En cómo me había mostrado, con sus acciones más que con sus palabras, que el amor verdadero te eleva, no te disminuye. ¿Sabes por qué me voy a Barcelona?, continuó. No es solo por el trabajo. Es porque necesito averiguar quién soy lejos de él, lejos de su sombra, de su aprobación. Levantó la mirada. Lo que aprendí de ti, de nosotros, es que hay otra forma de vivir. Una donde no tienes que disculparte constantemente por existir. Un nudo se formó en mi garganta. No por nostalgia, sino por el reconocimiento de un dolor compartido. El suyo, por años de manipulación emocional. El mío, por haber amado a alguien que no estaba listo para defenderme, ni a mí ni a sí mismo. Me preguntaste si todavía te amaba. Dije, recordando su desesperación inicial. La respuesta no es sencilla. Amé quien eras cuando estábamos solos, pero frente al mundo, elegiste a ellos, no a mí. Se pasó una mano por el rostro, ocultando las lágrimas que comenzaban a formarse. No me levanté para consolarlo. No era mi papel, ya no. Lo entiendo ahora, dijo con voz quebrada. Y no te pido que vuelvas. Sé que es demasiado tarde. Solo quería que supieras que me hiciste mejor persona, que me enseñaste lo que significa tener dignidad. Le miré entonces, realmente le miré, tal vez por primera vez, no al hombre que había proyectado mis esperanzas y sueños, sino al ser humano complejo y dañado que tenía enfrente. Y lo más extraño fue que no lo odiaba. Esa era quizá la mayor sorpresa. Mi corazón ya no latía por él, pero tampoco le deseaba dolor. Solo quería distancia, quería sanación, y quería que mi voz, la que había enterrado durante años, fuera lo más fuerte en mi vida a partir de ahora. Quédate con el anillo, dije finalmente, que te recuerde lo que cuesta el silencio. Terminamos nuestros cafés en un silencio más ligero. Cuando nos despedimos en la puerta del café comercial, no prometimos mantenernos en contacto. No fingimos una amistad que ambos sabíamos imposible, al menos por ahora. Simplemente nos dijimos adiós, con la honestidad que nuestra relación siempre había merecido. Mientras caminaba por Glorieta de Bilbao, con el frío de diciembre mordiendo mis mejillas, sentí como un peso invisible se levantaba de mis hombros. No era el cierre que alguna vez imaginé, con disculpas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Era algo más sutil y poderoso. El reconocimiento mutuo de que algunas historias no están destinadas a continuar. Y eso también es una forma de amor. La gente cree que el silencio es debilidad, pero el silencio, cuando es elegido, puede ser el acto más poderoso de todos. En aquella cena, no grité, no lloré, no supliqué que alguien viera mi valía. Simplemente me fui. Y en esa partida, me encontré a mí misma. La primavera llegó a Madrid con una explosión de color. Los cerezos del templo de Devot florecieron, cubriendo el suelo de pétalos rosados. Las terrazas se llenaron de madrileños hambrientos de sol después del largo invierno. La ciudad despertaba, y yo con ella. Me mudé a un apartamento más pequeño en Lavapiés, un barrio vibrante y multicultural, donde nadie conocía mi historia. Un lugar con menos espejos. No quería ver la versión de mí, que necesitaba validación para sentirse completa. Quería la versión que podía mirar al vacío sin pestañear. Adopté un gato de un refugio local. Una gata atigrada con un ojo verde y otro azul que parecía tan desconfiada como yo. La llamé Frida, por Kahlo, una mujer que transformó su dolor en arte. Poco a poco, ambas aprendimos a confiar de nuevo. Ella, permitiéndome acariciar su vientre. Yo, abriendo mi corazón a nuevas posibilidades. Comencé a pintar otra vez. Hacía años que había abandonado mis propias creaciones, concentrándome en promover el arte de otros en la galería. Pero una tarde, impulsada por algo que no podía nombrar, compré lienzos, pinceles y pinturas. No tenía planes, ni expectativas. Solo necesitaba expresar lo que las palabras no podían. Las primeras obras fueron oscuras,
tormentosas. Marisol, cuando las vio, asintió con comprensión. El arte verdadero siempre viene del alma, dijo, y a veces el alma necesita sanar. Me ofreció un pequeño espacio en la galería para una exhibición. No como un favor, insistió, sino porque mi trabajo lo merecía. El día de la inauguración, llené el espacio con una serie titulada Silencios elegidos. Cada lienzo representaba un momento de mi vida donde había callado cuando debería haber hablado, o hablado cuando debería haber callado. El cuadro central, el más grande, mostraba una mujer de espaldas alejándose de una mesa donde figuras borrosas levantaban copas. No era literal, pero quien conociera mi historia podría reconocerla. Carmen llegó temprano, trayendo a su novio y a un grupo de amigos. Mi madre viajó desde Barcelona, orgullosa y curiosa por igual. Siempre supe que volverías a la pintura, me dijo, abrazándome. Algunas voces no pueden permanecer en silencio por mucho tiempo. Entre los visitantes, vi a Sofía. Vino sola, con un ramo de calas blancas, mis flores favoritas. Nos abrazamos sin palabras. No preguntó por Miguel, y yo no pregunté por su familia. Algunas heridas sanan mejor cuando se les da espacio. Es poderoso, dijo, observando el cuadro central. Doloroso, pero poderoso. Como la verdad, respondí. A medida que la noche avanzaba y el vino fluía, me sorprendí a mí misma riendo genuinamente, disfrutando del momento sin que la sombra del pasado oscureciera mi presente. Había temido que exponer mi dolor tan públicamente me haría sentir vulnerable. En cambio, me sentí liberada. Un crítico local se acercó, intrigado por la mezcla de técnicas y emociones. Hay una honestidad brutal aquí, comentó. ¿Qué te inspiró? Podría haberle contado toda la historia, sobre el brindis, el silencio de Miguel, las llamadas perdidas, pero en lugar de eso, simplemente dije, aprendí que a veces el acto más valiente no es hablar, sino elegir cuidadosamente a quién escuchar. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé sola en la galería. Caminé lentamente entre mis obras, reconociendo el viaje que representaban. No era solo la historia de un amor perdido, era la historia de encontrarme a mí misma en los escombros. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de un coleccionista interesado en adquirir toda la serie. La cifra que ofrecía era considerable, suficiente para tomarme unos meses sabáticos y viajar, algo que siempre había soñado hacer. Le conté a Carmen sobre la oferta durante nuestro café semanal en la bicicleta, nuestro lugar favorito en Malasaña. ¿Lo vas a aceptar?, preguntó, revolviendo su capuchino. No lo sé, admití. Parte de mí siente que vender esas obras es como vender un pedazo de mi historia. O quizás, reflexionó ella, es como dejar que esa historia siga su propio camino, igual que tú estás siguiendo el tuyo. Sus palabras resonaron en mí. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. Permitir que mi dolor pasado se transformara en algo más, algo que pudiera existir independientemente de mí, algo que tal vez ayudaría a otros a encontrar su propia voz. Acepté la oferta. Con el dinero, planifiqué un viaje por Sudamérica, comenzando por Chile, ese país de poetas que siempre había querido conocer. Pero antes de partir, había una última cosa que necesitaba hacer. Un día, casi 8 meses después de aquella fatídica cena, encontré entre mis cosas una pequeña caja de terciopelo. Dentro, guardaba los gemelos que había comprado para Miguel como regalo de boda. Eran de plata, con pequeñas incrustaciones de lapislázuli que hacían juego con sus ojos. Podría haberlos vendido. Podría haberlos tirado. En cambio, los envié a su nueva dirección en Barcelona, con una nota breve, para recordarte que siempre hay una elección. L. No esperaba respuesta, y no la recibí, pero no la necesitaba. Ese pequeño acto no era para él, era para mí. Un símbolo de que ya no cargaba rencor, solo lecciones aprendidas. Un día, mientras empacaba para mi viaje, leí algo que se quedó conmigo. No le debes a nadie la versión de ti que no supieron proteger. Eso se convirtió en mi mantra. Mi silencio no era venganza, era renacimiento. Y en esa quietud, aprendí algo hermoso. Nunca fui difícil de amar. Solo lo estaba pidiendo de la boca equivocada. La víspera de mi partida, tuve una cena de despedida con mi círculo más cercano. Carmen,
Marisol, algunos compañeros de la galería, vecinos que se habían convertido en amigos. Sofía también vino, trayendo noticias de que Miguel estaba bien, diseñando edificios ecológicos y viendo a una terapeuta. No sentí celos ni nostalgia al escucharlo, solo una tranquila satisfacción de que ambos estábamos encontrando nuestros caminos. Cuando la cena terminó y los brindis se habían hecho, todos amables, todos sinceros, Carmen me abrazó fuertemente. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», susurró. «Que cuando todo se derrumbó, no te rompiste con ello. Elegiste reconstruirte, pieza por pieza». Me dormí esa noche con Frida acurrucada a mi lado, el sonido de Madrid como una canción de cuna a través de mi ventana abierta. Mañana volaría a Santiago, luego a Buenos Aires, después a Lima. Lugares nuevos, rostros nuevos, historias nuevas. No sabía qué me depararía el futuro. Si encontraría un nuevo amor, si mi arte florecería en tierras extranjeras, si regresaría a Madrid algún día. Pero sabía una cosa con certeza. La mujer que abordaba ese avión era muy diferente de la que había dejado un anillo junto a un postre sin tocar. Esta mujer había aprendido el poder del silencio elegido. Había descubierto que a veces, la voz más fuerte es la que se niega a gritar, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, y que algunas historias, aunque terminen, pueden seguir enseñándonos mucho después del punto final. Mi silencio se había convertido en mi fortaleza, mi partida, en mi libertad, y mi historia, incompleta y en constante evolución, finalmente me pertenecía solo a mí.